Hola, buenas tardes. buenas tardes, bienvenidos. Ahí la vemos a Mariana, Carolina, Maru, Joana, Selene, Sabrina, María, Hola, Caterina, buenas tardes. Yamila, Celeste. Bienvenida, Vanina. ¿Cómo están? Queremos corroborar que se escuche bien antes de comenzar. ¿Nos pueden confirmar a través del Perfecto. chat o a través de los micrófonos? Bueno, genial. Les agradecemos a todos por la puntualidad de siempre. Ahí también está llegando Carolina. Bueno, se siguen conectando. Les damos la bienvenida a esta webinar de parte del Instituto Universitario de Ciencias Empresariales. Hoy vamos a hablar sobre el liderazgo femenino, oportunidades para transformar la gestión empresarial y potenciar equipos mixtos. Ya está con nosotros Pachi o Paz Gómez, como la conocemos, es profe del instituto. Así que bueno, les paso la palabra a ella y les cuento que la clase va a ser grabada para que puedan disfrutar a pleno y luego estaremos compartiendo la grabación con todos ustedes a través del correo electrónico con el cual se inscribieron a la clase. Adelante, Pachi. Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos y bienvenidas. No las estoy viendo, pero cualquier cosa me escriben al chat o levantan micrófono, no hay ningún problema. Em, Gracias por estar en este momento y para ser respetuosos del tiempo, vamos a dar inicios. Bienvenidos a este espacio en el que vamos a tener conversaciones sobre el liderazgo femenino. Contarles, bueno, nada, me ordené porque creo que hay que empezar por lo más importante, que es mi agradecimiento a Andrea y a Germán por darnos este espacio para traer estas temáticas de género a la universidad, al equipo de redes y comunicaciones que me ayudó a difundir este espacio y por último a Hernán que está aquí técnicamente dando una mano para que nos manejemos en este espacio virtual. Em, Contarles, como me presentaba Hernán, mi nombre es Pachi, yo soy mamá de Mateo y en mi tiempo libre me dedico a gestionar recursos humanos o gestión de personas en una empresa que hace desarrollo de software. Colidero junto con Mariana Tapia, la consultora Pizca Experiencias Más Humanas, donde trabajamos diversidad, inclusión y género. Y además, como les contaba Hernán, soy profe del IUCE. Les cuento todo esto para que sepan o darles el contexto desde el cual voy a hablar con ustedes de una temática que es súper amplia, pero que a los fines de que podamos sacarle jugo, porque vamos a estar hablando de mujeres empresarias en ámbitos empresariales, es que he decidido hacer como algunos recortes. Es por fines académicos. Entonces, desde el vamos, los quiero anticipar, las quiero anticipar de que vamos, cuando yo esté hablando de masculino y femenino en esta charla, no me voy a estar refiriendo a una dualidad biológica de hombre y mujer en términos literalmente sexuales, sino vamos a estar hablando de estas construcciones de identidad de género y a cómo ciertos valores, roles y formas de expresión que han sido históricamente asociadas a lo masculino y a lo femenino en distintas culturas, ¿sí? Es importante destacar que estas categorías con las que voy a trabajar, los hombres y mujeres, lo femenino y lo masculino, no son categorías estáticas ni excluyentes, sino que forman dentro de un espectro que es súper amplio y diverso en identidades. He hecho este recorte he elegido estos dos términos, lo femenino y lo masculino, como para darle más comprensión a esto que quiero transmitirles. ¿Siguen ahí? ¿Ya los dormí? Me cuentan. Espero que sí. Acá estamos, Paqui. Vamos, vamos. Em, Estamos. Genial. Para darles una introducción o que partamos todos de una misma base, yo les invito a leer esta definición de lo que es liderazgo femenino, ¿sí? Que es esta participación que tienen las mujeres en distintas áreas donde se encuentran en una posición de poder, ejerciendo un papel de tomadores de decisiones, tienen personas a cargo, ¿sí? Y donde tienen la oportunidad de implementar propuestas y estrategias que les permitan demostrar su liderazgo. Esta es la base, esto es lo que se entiende por liderazgo. No es solo que lo femenino tenga representación en una junta directiva, sino que esta participación tenga todas estas aristas y todos estos espacios. Como yo les decía, y para no los quiero aburrir, porque, bueno, diría mi madre, nací feminista,
em, dentro de los feminismos no hay un acuerdo respecto de lo que es una mujer que nos integre a todos, el concepto. Hay diferentes olas del feminismo, diferentes corrientes que han ido enfatizando diferentes cosas, pero el posicionamiento desde el feminismo que yo quiero hablar con ustedes es uno que se llama feminismo de la diferencia, ¿sí? Es un feminismo. No sé si ustedes escuchan ese ruidito, si no, debo ser yo, lo voy a sacar, disculpen, momento técnico, ahí está. Em, el feminismo de la diferencia básicamente lo que hace es enfatizar todas las diferencias que hay entre hombres y mujeres en lugar de buscar la igualdad en términos de semejanza, ¿sí? Esta perspectiva que les estoy contando sostiene que las mujeres tenemos características, valores y formas de conocimiento que no son propias y que históricamente han sido subestimadas o ignoradas por una sociedad que se ha definido patriarcal. La mayoría de las cosas desde pequeños las entendemos y las aprendemos a través de una contraposición, digamos, de lo claro con lo oscuro, lo alto con lo bajo, lo alegre con lo triste. Y lo masculino, históricamente, era lo absoluto. No tenía una contraparte que lo ayudara a distinguir. Entonces, esta corriente de la diferencia lo que quiere es potenciar y valorizar estas diferencias que nos complementan, ¿sí? Esa es la base sobre la cual les propongo que pensemos este espacio que vamos a compartir. Si alguien tiene alguna duda, me puede ir escribiendo en el chat o activando su micrófono. Un poco para darles un panorama. Y les pido disculpas si esto se pone muy monohablante, pero bueno, como tenemos una hora y es mucho lo que les quiero transmitir, por ahí no vamos a tener el espacio de escucharlas a todas. Al final les voy a dejar mi mail para que, si quieren, sigamos conversando, debatiendo y construyendo. Em, Aquí tienen como unos valores numéricos, unos indicadores del rol que hemos ocupado los femeninos, las mujeres en el ámbito del liderazgo de las organizaciones. Como pueden ver, desde el 2016 a la fecha han ido creciendo esos espacios para las mujeres. Aún así, no hemos llegado a esta equidad tan esperada, pero se ve que hay una corriente, hay una conciencia que está haciendo que las organizaciones se abran hacia lo femenino. Bueno, hay ahí una caída porcentual, pero no es tan significativo. Otros factores numéricos que les muestro tienen que ver con, ok, cuántas personas hay en el mercado laboral, cuántas mujeres hay, y se estima que conformamos un 42% de lo que es el mercado laboral, y que dentro de ese 42%, solo el 31,7% accede a puestos de liderazgo entendido en el sentido amplio que les contaba hace unas diapositivas atrás, ¿sí? Me parece interesante contarles también que hay una encuesta, AUREM Argentina, que dice que hay aproximadamente, como dice acá, y coincide un 30% de mujeres que ocupan puestos directivos o gerenciales. Ahora, cuando hablamos de propiedad y liderazgo ejecutivo, es decir, mujeres que son dueñas, es solo un 10%. Y después de ese 10%, por más de que sean dueñas, el 3% ocupa cargos de presidencia, ¿sí? Y otro dato interesante que da esta encuesta es que el 77% de las mujeres percibe que hay un favoritismo hacia los hombres cuando se habla de asumir puestos directivos. Habiéndoles dicho eso y mostrado datos cuantitativos, lo que yo quiero mostrar es que en este feminismo de la diferencia que les quiero proponer, las diferencias, valga la redundancia, históricamente se han usado para discriminar, ¿sí? Las mujeres hemos tendido a igualarnos a lo establecido. Esto que les decía, lo masculino no tenía contra, tiene que ver con que también lo femenino se ha ido igualando y siendo el hombre el absoluto y la mujer en relación, o lo femenino en relación al hombre. Entonces, eso ha hecho que históricamente nos cueste mucho a las mujeres en reconocer nuestras propias habilidades, porque son distintas.
a este liderazgo masculino y que se ha establecido en relación al aspecto androcentrista, ¿sí? Estos números que estamos viendo no significan para nada que la mujer tenga alguna falta de interés en acceder al liderazgo. En realidad, quiere decir que la forma en la que definimos quién va a ocupar esos puestos históricamente ha tendido a invisibilizar a las mujeres. ¿Sí? Es como, por ejemplo, yo siempre tengo esta experiencia que es una colega que formaba parte de la junta directiva de una organización y ella me contaba que cuando ingresaba, ¿no es cierto?, a la junta era todo muy formal y ni siquiera se pensaba que alguien la podría llamar con un apodo o con un diminutivo de su nombre porque eso se sentía como que menoscababa su autoridad. Sin embargo, cuando yo le preguntaba, ok, cuando vos tenés un desacuerdo entre partes en las empresas o tienen que llegar a un punto en común, ¿cómo haces? ¿Qué habilidades pones en práctica? Y ella me decía, usando mi diminutivo. Es decir, lo que en ese espacio de autoridad menoscababa su autoridad, en el ámbito de la gestión era una habilidad que a ella le hacía marcar la diferencia, ¿sí? Ese es solo un ejemplo de muchísimos que hay, ¿sí? Las mujeres históricamente nos resistimos a ser percibidas como distintas o no veíamos el valor en serlo. Entonces, a veces nos amoldamos al molde del liderazgo masculino o esperamos a consolidar nuestras carreras, decir, acá llegó Pachi y eso nos permitía gestionar de una manera con nuestras habilidades que nos hacen diferentes, ¿sí? ¿Dudas, consultas, sugerencias hasta acá? No, está Te perfecto. pregunto, a ver, Diga. sí, te pregunto, ¿vos crees que esto se debe a como a que las mujeres en puestos de liderazgo, bueno, como vos decías al inicio, que tienen esta posición de poder, de tomar decisiones, por ahí una se achica para amoldarse a lo establecido, o tiene que ver con el mundo que la rodea en el trabajo? Ya lo vamos a profundizar un poco, pero creo que tiene que ver con las dos cosas. Una estrategia, como les decía, se discrimina lo diferente y uno no quiere ser diferente, entonces me adapto a las condiciones que hay de liderazgo que fueron definidas de una manera patriarcal, em, y también a todo un contexto eh, que es el patriarcado, que les cuento una definición para que no quede en el aire, que es esta construcción que es histórico-social, que da predominancia a lo masculino, ¿sí? Donde los referentes son masculinos, donde las estructuras responden a lo masculino y donde lo valorado es lo masculino. Entonces, es como que el contexto no nos ayuda de ese tipo de organizaciones. Entonces, de esto que vos consultás, yo creo que son ambas cosas las que suceden. Gracias. Em, Igualmente, quiero decirles que estamos en una época de avances muy grandes de participación de lo femenino en espacios públicos y en puestos de liderazgo. Y hoy sabemos, ¿sí? Que para la transformación cultural que hay que hacer, tenemos que ir a la base, a las creencias, a las formas de organizarnos que están arraigadas muy profundamente en cada uno de nosotros, ¿sí? Las mujeres, lo femenino, ha estudiado, nos hemos formado, hoy estamos más preparadas y hasta inclusive más preparadas que lo masculino para asumir diferentes roles y responsabilidades. Sin embargo, la sociedad y las organizaciones de las que también formamos parte están menos preparadas para esos cambios que nosotras. Entonces, allí vamos a avanzar más adelante con las estrategias para poder lograr que eso se alcance. Habiéndoles contado todo esto, seguramente ya pueden deducir la respuesta a esta pregunta que tiene que ver con entender si existe una forma específica de gestionar y liderar desde lo femenino. Em, Como les venía contando, el lineamiento desde el que yo les estoy compartiendo tiene que ver que sí, con que hay diferencias y que somos complementarios, ¿sí? En que hombres y mujeres movilizamos a otros de formas diversas
y que existe un valor en la forma de hacerlo femenina que tiene que ser reconocido, ¿sí? El feminismo de la diferencia argumenta que el problema no está en esa diferencia, sino en la jerarquización que le damos a esa diferencia, ¿sí? Es decir, la cultura ha considerado tradicionalmente que lo masculino es superior a lo femenino y el objetivo de este feminismo que les propongo de la diferencia es revalorizar lo femenino sin tratar de asimilarlo a los valores masculinos, ¿sí? Es un sentido totalmente complementario. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Sí? El problema no es que haya diferencias entre lo femenino y lo masculino, entre el hombre y la mujer, sino, como les decía, que se valora distinto, ¿sí? El desafío que tenemos como mujeres en las organizaciones reside en que podamos mirar esas diferencias, reconocerlas, porque ese es otro aspecto que he notado mucho en mi transitar laboral, y es que las mujeres creemos que las cosas suceden porque sí, y no las pensamos mucho más. Y en realidad son diferencias que son riqueza, tanto para el grupo humano en general, y que permite y habilita dejar atrás discriminaciones, ¿sí? Em, Como les decía, no hay falta de interés por las mujeres por el liderazgo, hay falta de un entorno cultural que sea propicio. Entonces, hablé mucho de cuáles son esos elementos diferenciales. Ahora, lo que les voy a compartir es algunos, obviamente que no se puede, dentro de las relaciones humanas o las humanísticas, hablar como estancos departamentados, digamos, sino una cosa tiene que ver con la otra. Pero coincido con una investigación que hace Tatiana Camps, que es una investigadora chilena que trabaja muchísimo en liderazgo, y destaca algunas habilidades que yo quiero compartir con ustedes. Esto suena como un monólogo, pero la idea es que cada una de ustedes, a medida, y ustedes, no sé si hay varones también acompañándonos, em, puedan pensarse en relación a cada una de estas diferencias y asignarles o verlas proyectadas en su propia vida, en sus propias decisiones. ¿Estamos listos? Vamos. Primera característica del liderazgo femenino que quiero compartir con ustedes tiene que ver con una palabra que ya tiene bastante marketing, que es la empatía, ¿sí? La empatía en el ámbito de lo femenino significa dar espacio para lo personal, generar espacios de confianza y poner el foco en talentos individuales, es decir, poner el foco en el vínculo en sí mismo. Em, Para las mujeres es más difícil, o para el feminismo, lo femenino es más difícil establecer colaboradores en las organizaciones como tal, y que solo es esta cara que yo veo en esta faceta laboral, sino que lo vemos desde una arista integral, ¿sí? Y para que eso suceda, buscamos esto que les decía, generar el espacio para lo personal, para conocernos, más allá del entorno empresarial que nos convoque, ¿sí? Las mujeres tenemos como una comprensión sistémica de la vida, ¿sí? Consideramos que es valioso incorporar distintas dimensiones del vivir en lo humano, ¿sí? Para gestionar cada uno de los equipos. Entonces, logramos que este espacio para para lo personal afecte de manera positiva a todo el equipo y su misión, ¿sí? Las mujeres a través de la empatía también logramos generar espacios de confianza, ¿sí? La confianza se construye a través de espacios de compartir. Hay muchísimas organizaciones que han incrementado su rentabilidad económica y mejorado sus índices de clima solamente generando espacios donde todos los colaboradores se reúnen en un mismo horario a tomar café, ¿sí? Porque es imposible generar espacios de confianza donde no hay reunión. Entonces, nosotras tenemos estrategias como la comunicación recurrente y sincera. Consideramos que compartir conocimiento es clave para gestionar un grupo y tratamos que cuando uno comparte un conocimiento, una teoría, un pensamiento,
sea recibido de manera positiva por todo el equipo y que cumpla su misión, ¿sí? Las mujeres también le damos, como les decía, muchísimo poder al vínculo, ¿sí? La calidad de las relaciones son muy importantes para nosotros en el ámbito laboral, pero en todos los ámbitos del vivir, ¿sí? No es que las relaciones se instrumentan al servicio de un propósito, sino que las relaciones son un propósito en sí mismo. No me vinculo con una persona porque quiero algo de ella, sino me vinculo con ella porque quiero conocerla y relacionarme, ¿sí? Si hay algo que esa relación va a tener su fruto, excelente. Pero el vínculo en sí mismo es muy importante para nosotros en el gestionar. Para nosotras, lo femenino, generar relaciones y cuidar al otro está dentro de nuestro sistema. No sabemos si por cultura o por biología. No está definido. Pero que tenemos esta habilidad de generar relaciones con empatía, con confianza y que cuidamos de los demás. Y después es importante entender que las mujeres podemos liderar con empatía cuidando simultáneamente los intereses financieros de las organizaciones, del negocio y de la comunidad, ¿sí? Tenemos las habilidades para pasar de un modelo de liderazgo en el que nos preocupamos por las utilidades de las organizaciones a un modelo de liderazgo en el que nos preocupamos por el bienestar de los colaboradores. Esa habilidad es muy propia de lo femenino y muy valiosa para el negocio. Ahí ustedes irán pensando si ustedes reconocen en sí mismas esa habilidad y la potencia. Otra característica del liderazgo femenino que les traigo es la mirada sistémica, que a esta la amo, y obviamente estoy dando esta charla, así que yo soy fan de lo femenino, pero esta es buenísima porque la veo en todas las mujeres, que tiene que ver con encontrar el modo de establecer relaciones entre múltiples procesos fragmentados que si están, pueden ser conectados de algún modo. Tenemos esa super capacidad. Entonces, resulta que encontramos una persona en un equipo de ventas que ha disminuido su rendimiento en final numérico, en el objetivo numérico. Entonces, en un pensamiento por ahí más de causa-solución, más lineal, sería decir, ok, entonces o lo despedimos o toquemos su plus por ventas, ¿sí? En cambio, las mujeres analizamos, ok, ¿qué situación está transitando fulanito? ¿Qué contexto tiene en su casa? ¿Cuántas horas de trabajo tiene? Y si se alimentará bien, y si en su familia él tiene antecedentes de, como que tenemos la capacidad de verlo desde lejos y en el todo. ¿Sí? Ustedes me dicen, algunas están de desacuerdo, me lo cuentan, pero yo creo que este superpoder es femenino de acá a la China. Otro poder, otra habilidad, otra característica es la intuición. Recuerden, no estamos diciendo que es solo femenino, solo masculino. Puede que algunas se las prestemos, ¿no? Pero son más propias de lo femenino. La intuición, si la quisiéramos definir, está raro, está difícil, pero tiene que ver con la experiencia de cada una de las mujeres. Es un tipo de experiencia que no ha sido conceptualizada, que surge del aprendizaje de lo que vamos viviendo en el día a día, de las acciones, y que no tiene un relato en el lenguaje. Digamos, no sé qué es ese conocimiento, no lo puedo explicar, no tengo fundamento, se siente en el cuerpo. La intuición es gran guía para las mujeres. Sobre todo, está comprobado que los equipos donde hay mucha representación femenina, casi el 80% de las decisiones que se toman como equipo son asertivas, o sea, son las que deben ser, porque esta habilidad marca mucho el camino. Otra habilidad que quiero compartir con ustedes se llama la atención divergente, que tiene que ver con esta mirada sistémica y además esta capacidad de sostener varios focos de atención, ¿sí? Simultáneamente y detectar relaciones que tienen entre ellos, cada una de las variables, que por ahí pueden pasar desapercibidas para los colegas, pero para los femeninos es
un superpoder, les vuelvo a decir, ¿sí? Es traer a la conversación un montón de elementos que suelen quedar afuera, ¿sí? Que mirados desde un indicador pudieran ser irrelevantes, pero que son importantes. Nosotras somos favorecedoras de generar vínculos entre departamentos, de reunir a conversar personas diferentes, que sería impensado que coincidan, que sería impensado que salgan juntos un producto o una solución, ¿sí? Nosotros tenemos esta capacidad de a través de las relaciones pensar escenarios futuros, promover conversaciones, ampliar nuestros mundos, ¿sí? Miren si no somos valiosas. Em, y por otro, bueno, hablando también de lo sistémico, es importante para mí decirles que la dimensión sistémica genera unidad, ¿sí? Y como una totalidad en un universo que no podemos observar, pero obviamente del que formamos parte. Las mujeres somos generadoras de conciencia colectiva, ¿sí? Buscamos que haya coherencia en los grupos humanos. Tenemos el superpoder, les repito, de prestar atención a nosotras mismas, en el otro y en el todo. Miren si no es valioso esta característica para las organizaciones. Otra característica, una más, tiene que ver con la colaboración, ¿sí? Lo femenino encuentra placer en encontrarse con otras personas, ¿sí? Un hacer compartido, en un hacer que genera lazos, en un hacer que genera relaciones de cariño, de confianza, ¿sí? La colaboración es como un mecanismo emergente de la naturaleza que es como más amorosa de los seres humanos y que surge del encuentro recurrente de las personas en una comunidad, ¿sí? Está comprobado que, por ejemplo, las personas van a un evento, no sé, cultural, no sé, un cumpleaños, un bautismo, no motivado por el hecho cultural en sí, sino por la oportunidad de vincularnos y de generar relaciones, generar acuerdos, gestionar diferentes egos, ¿sí? Tenemos capacidad para hacer que las personas consensúen, para escuchar diferentes posiciones, para interpretar las diferencias y también tenemos la capacidad para elegir una de ellas y explicar por qué se optó por ella, ¿sí? La mujer no solo escucha, sino que también decide, ¿sí? Este capital social que les mencionaba es muy importante porque es la capacidad de generar dependencia e interdependencia para generar confianza en la gestión de equipos. ¿Están ahí? ¿Siguen ahí? Que es horrible Sí, no verlas, perdón. Vamos, una característica más. Y esta tiene que ver con la sensibilidad social. Em, la mujer, por esto que les decía, de la preocupación por el otro, de la importancia que tiene para lo femenino generar vínculos y pensar en un bien común, tenemos mucha sensibilidad social. Pensamos en desafíos que nos trasciendan, ¿sí? Pensamos en cómo impactar positivamente en la comunidad. Son muchísimos los casos de organizaciones lideradas por mujeres que tienen esta beta de integración social, cultural. Nosotros con Mariana siempre tenemos la referente de la organización Ragnatela, que es un emprendimiento que da empleo a personas con discapacidad y que además ha encontrado su rentabilidad y que es liderado por una mujer mendocina. Entonces, ese es un ejemplo de muchos que hay donde las mujeres nos comprometemos en el impactar positivamente en la comunidad y en los otros, ¿sí? Y de nuevo dentro de esta sensibilidad social traigo el tema de esta habilidad para facilitar espacios de encuentro, espacios de reflexión, investigaciones, propuestas dentro de las organizaciones, ¿sí? Eso se nos da fácil, pero esto tiene que ver también con que es más de lo femenino lo asociado al cuidado,
¿sí? Entonces, esa es una beta que por ahí todas tenemos un poquito más fresca, más a mano. Una característica más del liderazgo femenino, espero no estar aburriéndolos, pero realmente creo que son todos superpoderes, entonces merecen ser mencionados. Tiene que ver con la capacidad femenina para la innovación y la flexibilidad. Somos unas reinas en encontrar caminos, maneras, formas de abordar diferentes situaciones. Este pensar fuera de la caja, esta audacia y flexibilidad para responder con proyectos, con ideas, y esta gestión flexible que le damos a los equipos que coordinamos. Como dijimos, para nosotros es importante conseguir un objetivo, pero a costa de ese objetivo no rompemos relaciones, sino que las fomentamos y los cuidamos, es que tenemos un montón de herramientas que nos dan flexibilidad frente al modelo autoritario, jerárquico, directo, duro, que es el modelo que se viene repitiendo históricamente. Y por último, tengo estas dos que tienen que ver con que somos personas con capacidad de comunicación directa, ¿sí? Y que tendemos, cuando lideramos, a generar organizaciones más de tipo horizontales, es decir, no tan jerarquizadas. Y otra característica que tenemos es el ego femenino, ¿sí? En cuanto a esto de la comunicación directa y las organizaciones horizontales, es decir, que nosotros buscamos más que esta jerarquía, esta autoridad, esta distancia, buscamos horizontalidad, dinámica, orientación al cliente en nuestro estilo de dirigir, ¿sí? Somos grandes articuladores de intereses, de expertices, de talentos, ¿sí? Y esto lo hacemos a través de una clara conciencia del valor que tiene lo colectivo, ¿sí? Em, Somos desafiantes a la jerarquía. Yo no sé cuál es su experiencia, pero a mí me cuesta muchísimo sentarme con el dueño de una empresa o organización X y tratarlo de usted. Me cuesta muchísimo, no está en mi sistema. Soy desafiante a esa jerarquía que impone él. Hola contador, hola contador. No, no nos aliamos con esas formas de vincularnos. Y Me después, pasa igual que vos. ¿cómo? Perdón. No sé si se escucha, te decía que me pasa igual que vos. Es una Bien. generación de darme el lugar también cuando tratás de voz a voz, no por el título de la persona, sino tal vez por el nombre. Genera Totalmente, otra tranquilidad, por lo menos a mí. Es totalmente. inconsciente, pero me he dado cuenta en los últimos tiempos que me pasa. Se esperaba esto, o sea, se espera el modelo, que es el masculinizado, le encanta la jerarquía, la autoridad, el espacio, el respeto, que otros hagan las cosas por él, no preparan el café, las femeninas con las que se vinculan por lo general son las chicas que hacen la maestranza, las secretarias. Los hombres no A están mí, acostumbrados a tenernos de a, pares. a mí me pasa todo lo contrario, no sé si me escuchan, porque yo Buenísimo. trabajo en una organización jerarquizada, entonces el usted por ahí marca la distancia entre las jerarquías, pero también marca la distancia entre yo soy femenina, tengo esta jerarquía, y aunque tengas una superior o inferior a mí, me debes el respeto por solo el hecho de tratar usted. O sea, eh, a ver si se entiende. Al trabajar en una organización jerarquizada, el usted me da el lugar de mujer y el respeto de mujer, pero es porque es en un contexto muy cerrado, en un contexto donde la jerarquía va de acuerdo a la responsabilidad, de acuerdo a las atribuciones del trabajo y demás. Entonces, en mi caso, el usted marca como la distancia de decir, está bien, somos iguales, pero la diferencia es que yo puedo plantearlo desde una perspectiva mucho más femenina y no por eso me vas a tratar igual que a un masculino. Pasa por una cuestión de respeto de usted en donde yo trabajo. Ujú. Y se tratan de usted, masculino o femenino. Todo el mundo se trata de Exactamente. usted. Todo el mundo se trata de usted, a menos que seamos, que trabajemos todo el tiempo juntos
y por una cuestión de confianza y de cotidianidad, ahí ya se empieza a tratar de vos y como que se empieza a difuminar el límite. Pero si no, el Ajá. usted marca como la diferencia. Bueno, es un poquito esto que les venía contando. Lore, tenés la mano arriba. Perdón, sí. Te quería hacer una consulta con respecto, bueno, a todo lo que se ha estado charlando y también lo que comentaban las chicas. ¿Ustedes ya están haciendo asesoramiento en las organizaciones como marcando esto de los beneficios del liderazgo femenino o ya les están preguntando o ya ha empezado como a hablarse? Porque sobre todo, no sé, yo trabajo en una pyme y sobre todo las pymes les cuesta muchísimo. Yo, mientras vos estabas hablando de la cantidad de mujeres que ocupaban cargos jerárquicos, estaba recordando en mi cabeza el organigrama y sí, la mayoría son hombres y yo creo que es una cuestión de cultura también. Eh, Celebro y festejo y deseo que esto trascienda y que nos den también la oportunidad de poder nosotros demostrar qué es lo que somos capaces de hacer porque muchas veces en lo que vos hablabas recién de que tenemos varias vistas, es verdad, a mí a veces me ha tocado decir, no sé, un vendedor ha bajado la productividad y la reacción inmediata es o cambiarlo de sector o si el mes que viene no repunta, vemos qué hacemos con él y nosotras es como que vamos un poquito más allá. No, mira, le pasó esto, tiene este problema, o está preocupado porque la cabeza la tiene en otro lado. Entonces, como que vamos un poco más allá y por ahí podemos retener, si queremos decirlo de alguna manera, un excelente talento en este ejemplo del vendedor y también ayudarlo a que sea productivo en su trabajo y en su vida personal, porque me parece que también ese es el objetivo, el equilibrio ahora, sobre todo nosotras, entre la vida personal y la vida laboral. Exactamente, Lore. Sí, la respuesta a tu pregunta es sí, ya se está hablando en las organizaciones. Como les decía, yo creo que las mujeres estamos más listas que el contexto. Entonces, desde Pisca, o especialmente nosotros trabajamos un montón, vamos a empresas, nos sentamos frente a mesas de directivos a hablar de las habilidades femeninas y hay un montón de mujeres haciendo lo mismo. Y las em, escuchan. y se escuchan, porque esto tiene una, un impacto em, financiero y Sí. porque hay otra generación que está viniendo que ya todo esto lo tiene un poquito más aceitado, pero ya voy para allá, Lore. Lo que me parece interesante entender es que, por ejemplo, las mujeres estamos, la idea de que para no despedir gente nos bajemos todos un poquito el sueldo, te aseguro que es de mujeres. La idea de que la mayoría de la gente en un contexto de pandemia haga trabajo remoto para cuidar su salud, te puedo asegurar que es gestionado desde recursos humanos y que en recursos humanos la mayoría somos mujeres, porque en recursos humanos cuidamos a la gente. ¿Y quién cuida a la gente en la sociedad? Las mujeres. Entonces, es como que es el rol que tenemos y que vamos rompiendo y que vamos construyendo. Yo les decía, este masculino es lo absoluto y la mujer es en relación a él. En cambio, estamos construyendo. Cada uno le puede llamar como quiera. Autoestima, empoderamiento, feminismo, como ustedes quieran llamarlo, pero estamos construyendo. Nos cuesta porque nosotras entendemos que no podemos unificar todo en un solo pensar, en una sola mujer, porque no es lo mismo lo que piense yo que la que piensa la que tengo al lado. Entonces nos cuesta presentar un frente que diga lo masculino y lo femenino súper definido. No, porque nosotras estamos entendiendo que no podemos unificarnos en una sola descripción. Pero ya vamos evolucionando y yo creo que vamos bien. Gracias, chicas, por participar. Em, ¿A ustedes se les ocurre algún otro elemento diferencial que no haya repasado en este ratito? Que dicen yo soy súper habilidosa, súper diferencial en esto o aquello. En la forma de comunicación, creo, que nos separa un montón. Eh, Porque Dice, ¿cómo cuando es el comunicarse femenino? creo que nosotras, como vos decías recién, unificamos mucho el todo, el grupo que tenemos enfrente, y tratamos de no, o sea, o por lo menos yo, trato de no hacer una diferencia. Si
somos mayoría mujeres en ese momento, o hay más varones. Yo acabo de egresarme de la Tecnicatura Superior en Administración de Empresas en Salud, y en mi curso eran pocos varones y, bueno, la gran mayoría mujeres. Y por ahí uno es inconsciente y que el cerebro ve que son más mujeres, entonces te das ciertos términos o te referís de ciertas maneras a cosas y después uno se da cuenta que hay varones. Sin embargo, me parece que esa diferencia entre ellos y nosotros, que nosotras englobamos todo ahí nomás. En cambio, ellos tienen esa, sí pueden separar un poco más por referirse si hay mujeres o si no hay mujeres en el momento. Es como un poco más frío eso. En cambio, nosotras englobamos más, no nos fijamos tanto. Esa diferencia me parece que sí hay comunicacional entre pares. Ahora, obviamente, si tienes un docente enfrente, lo toma un poco más para el lado de nosotros, me parece. Bien, A perfecto, las mí, habilidades. ¿Sí? ¿Quién más? sí, yo trabajo en el Servicio Penitenciario de la provincia y custodio masculinos y mi grupo de trabajo, la mayoría es masculino. Y estoy completamente de acuerdo. Los masculinos se cuidan muchísimo más a la hora de hablar, a la hora de dirigirse hacia nosotras, que los femeninos. Nosotros por ahí somos un poco más flexibles a la hora de hablar o por ahí en lo cotidiano, ¿no? Como que no hacemos tanta la diferencia por el sexo. Somos todos personas, nos tratamos a todos exactamente iguales, por ahí los chistes son exactamente iguales, en cambio el masculino se cuida más a la hora de tratarnos. Hago seguridad, entonces también se cuida muchísimo a la hora de hacer un tipo de seguridad y por ahí nosotras las femeninas como que para todos es lo mismo, sea masculino, sea femenino, lo vamos a tratar con la misma empatía, con la misma regla de seguridad, con las mismas... Ellos no, ellos hacen una diferencia muy tajante en no, estos temas no se hablan porque hay chicas, o es más, se llaman la atención entre ellos, muy gracioso. En cambio, nosotros no tenemos como ese filtro. Y eso hace que los grupos de trabajo por ahí no sean tan estructurados, porque la mujer tiene la facilidad de familiarizar al grupo, por decirlo de alguna forma. Nosotros Perfecto. familiarizamos al grupo, como que lo maternizamos de alguna forma, porque, no sé, por ejemplo, es muy gracioso, te duele la cabeza, ay, pero tomate un paracetamol. En cambio, si son todos masculinos, ¿sabes? Te duele la cabeza, bueno, como que maternizamos muchísimo el grupo, o no, subirle agua fresca porque está en tal puesto hace un montón de horas, y por ahí el masculino no se da cuenta de esas cosas, Ujú. que nosotros estamos en nuestro lugar, estamos en nuestro trabajo, cumpliendo la función que nos corresponde, pero tenemos como una apertura de abanico de ver qué está haciendo cada uno y cubrir esas necesidades porque nos sale, no es porque ya como que es intuitivo, o no sé, no comió, o es Tal como cual. que sale. Todo Pero cultural. fíjate que eso no es, o sea, no es no intuitivo, no es menor, no es un detalle, es un distintivo que te hace ser femenina, ¿sí? Claro, Eso es lo que yo claro, quiero destacar. Que vos te des claro, cuenta que hay claro. un compañero que tiene sed o que sugerirle algo para que se sienta mejor, eso es propio de ser femenino, no es Sí, sí, una cosa menor, es un superpoder. sí, Otra, sí. gracias. Es más, ellos lo reconocen, porque, por ejemplo, no Sí, sé, a la obvio, hora de porque comer, la hace la... femenina trae un mantel y ellos comen como Exacto. pueden, y es como que nosotros maternizamos muchísimo, familiarizamos el grupo, Ahí vamos por a decirlo de tratar, alguna hablar forma. hablar un poquito de eso. Mira, otros elementos diferenciales que se me ocurren, así, para tirar y que no están tan valorados, no sé, el sentido de la estética para las mujeres es muy importante. La sonrisa, la inteligencia emocional. Bueno, hay muchísimas y que todas tienen que ver con todas. Entonces, bueno. A cada una las invito a reflexionar, mirarse para adentro, cuáles son las mías, cuáles tengo más desarrolladas, cuáles digo, creo que las tengo así, que las gestiono porque sí, solo porque soy piola y me preocupo por los otros, o es porque hay en mí una cultura del cuidado que tengo que potenciar y que me hace ser una líder que va a conseguir resultados de esa manera. Es ponerle nombre a habilidades, a reconocerlas. Y por último, para terminar, voy a compartir con ustedes rapidísimo
estos factores que obstaculizan el liderazgo de las mujeres, ¿sí? Porque ya entendimos, o yo les propuse, pensarnos con un feminismo de la diferencia, donde hay diferencias entre lo masculino y lo femenino, que son necesarias, que hay que reconocerlas, potenciarlas, y para que poder complementar y llevar la humanidad en su conjunto hacia arriba. Y también les dije que hay un montón de habilidades que no son propias, que a veces han estado un poco solapaditas porque había un solo modelo imperante y que nosotras ahora con el espacio que estamos ganando en las organizaciones y en lo público, tenemos que ponerle nombre para hacer esta oposición. Algunos de los factores, hay un montón, los traté de mencionar. Es un poco, bueno, esto de que no hay mujeres preparadas ya casi es un argumento que no se utiliza, ¿sí? Pero es válido si seguimos utilizando los mismos parámetros tradicionales para buscar talento, ¿sí? Si yo lo que quiero es que mi líder trabaje 12 horas sin parar, probablemente va a dejar por fuera el talento femenino, porque nosotros contemplamos un montón de aristas en la vida y no solo a la laboral. Entonces, ya no es que no hay mujeres preparadas, que no han estudiado, que no tienen el perfil, que no tienen las competencias, es que seguimos utilizando parámetros tradicionales de búsqueda que las excluyen. Después, por ejemplo, yo les dejaba la consulta sobre la maternidad que no tiene respuesta correcta. Si los tenés es una desventaja, si no los tenés sos rara. Entonces, esa pregunta sigue estando en organizaciones, en formas de pensar, en formas de construir y planificar las organizaciones. Además, las mujeres somos más, nos autoexcluimos. Cuando vemos una posición de liderazgo, buscamos cumplir con todos los requisitos. ¿Sí? Esto está comprobado, hay estadística que dice que el hombre se tira más a la pileta, la mujer espera a cumplir, a hacer el check en todos los requisitos para postularse. Eso nos quita muchas posibilidades de ingresar a los puestos de liderazgo. Otro aspecto importante a nivel es que las mujeres buscamos desafíos que nos hagan crecer, que tengan impacto en el equipo, en la comunidad, en la organización. Y por lo tanto es muy importante para nosotros que cuando nos ofrezcan un liderazgo encontrar esa beta que nos genere desafío, ¿sí? No solo el salario económico. Otro aspecto que tiene que ver es esto de la incompatibilidad que se presenta entre la vida personal y la vida laboral, digamos, que ya lo vamos a profundizar un poquito más, pero tiene que ver básicamente con el patriarcado, me cuesta un montón esta palabra, androcentrismo y esto de la desvalorización de lo femenino. Las estructuras de poder, ¿sí? Lo que pasa es que el mundo funciona como una especie de iceberg, en lo que está afuera es la conducta, lo que vemos, cómo se gestionan las organizaciones siguiendo este modelo masculino, y abajo hay un montón de estructuras, valores que la están soportando, ¿sí? Que soportan esa conducta. Entonces, en las organizaciones aún subsiste la idea de que de una valoración de un poder que es autoritario y que lo autoritario ya hablamos, no acomoda a lo femenino y que donde existen también jerarquías que se relacionan con la autoridad que tampoco acomodan con lo femenino. Entonces tenemos que ir a las bases de ese iceberg en lo cultural para poder modificar. Cultura del maltrato, esto es un hecho real que existe, el moving, la violencia laboral, el techo de cristal, hay un montón de academias sobre esto, pero básicamente también el respeto y la amabilidad culturalmente se confunden con debilidad, ¿sí? Em, por ejemplo, yo una vez acompañé a una compañía que tenía un cliente que era complicado, ¿sí? Cuando el cliente complicado nos pedía una reunión, le pedían a esta persona que tenía un muy buen manejo de las emociones, de la empatía, que vaya y lo atienda. Y venía con el problema solucionado. Entonces, venía el cliente conflictivo, que vaya esta mujer. Ahora, cuando teníamos que asumir en la dirección un puesto de liderazgo, resulta que esta mujer era demasiado emocional.
para ocupar un lugar de liderazgo. Entonces, sus emociones eran perfectas para atender a un cliente, pero sus emociones eran una desventaja para ser parte del liderazgo. Son esas situaciones que nos generan diferentes barreras, ¿sí? También yo le llamo a otra que se llama, bueno, le digo la generación perdida, ¿sí? Me encuentro con muchísimas mujeres que trabajan muchísimas horas que, y que sin embargo no se animan a asumir puestos de liderazgo o más responsabilidad porque creen que no van a poder. Sin embargo, lo están haciendo todo y capacitan al que les pasa por al lado y las lidera, y las lidera, y las lidera. Entonces, es como invitar a las mujeres a presentar sus ideas como propias. Muchísimas mujeres tienen la estrategia de presentarles ideas a sus líderes como si fueran de él para que se aprueben. Eso pasa muchísimo. Es decir, los convencen de que fue su idea para que se genere la acción que ellas quieren. Y como les decía hace un rato, la generación que está ahora actualmente con la experiencia y los años suficientes para liderar y ser dueño de organizaciones es una generación que no tuvo mujeres pares. ¿Sí? Que no tuvo colegas, que no tuvo mujeres igual de formadas y con iguales competencias y habilidades. Entonces, hay una generación que está ahí, que no es- que se tiene que adaptar, porque además vienen los jóvenes que tienen el cambio de carrera, el cambio de país, el cambio de propósito en la vida como parte de su transitar. Entonces, esta generación no hay manera que compatibilice los intereses que esta nueva generación trae. Ahí hay muchísimo para trabajar. Les decía recién los sesgos en la selección de candidatos, ¿sí? Esto de que las mujeres son como entes pasivas, emocionales, irracionales, ¿sí? Donde si las reglas de reclutamiento y selección no están bien definidas, aplicamos estos criterios para evaluar a las mujeres y no las tomamos por muy emocionales, muy sensibles, posibles madres, que hablamos mucho, ¿sí? Es como, son sesgos que están presentes. Corro. Otros factores que obstaculizan compartir el poder. La mujer no tiene miedo en compartir el poder. La mujer disfruta de la consecución de los objetivos sin tener necesariamente que tener la medalla de su parte en el podio, digamos, ¿sí? Las mujeres hemos sido un poquito ingenuas, hemos estado intentando demostrar, llegamos a las reuniones con los documentos leídos, somos las que tomamos notas en las reuniones, ¿sí? Queremos demostrar todo el tiempo que nosotras queremos, que nosotras podemos, que estamos capacitadas, que queremos derribar esa barrera. Y la verdad es que transitamos por las reuniones y parece que las decisiones ya se tomaron, que las conversaciones ya se tuvieron, y así fue, pero en otros entornos que están fuera de esa reunión, donde lo masculino se reúne, en la tarde en el partidito de fútbol de los viernes, en el after después de la oficina, ahí hay conversaciones en las que no estuvimos, no somos parte y vamos a las reuniones y queremos demostrar cosas que no, ya pasaron, ya se decidieron. Em, Sacar voz también es una habilidad que las mujeres necesitamos desarrollar, poder tener nuestras propias ideas y defenderlas. Sacar voz, hablar en voz alta o hacerme escuchar es una habilidad que es más natural en los hombres. Para las mujeres nos requiere un trabajo enorme, entonces tenemos que trabajar en eso. Bueno, hay ausencia de referentes y sobreadaptación, como les decía, son poquitas las mujeres, un 10% son mujeres que son dueñas de sus organizaciones, entonces es poco frecuente que se conozcan entre ellas y que puedan consultarse y que puedan dudar y que puedan preguntarle cómo concilias tu vida laboral con tu vida personal, como que necesitamos ocupar más espacios para generar más jurisprudencia por decirlo de alguna manera, y esto de la sobreadaptación. Como no quiero ser distinta, me adapto al modelo masculino de liderazgo y hablas conmigo y soy masculina 100% en mi forma de liderar. Esto obviamente se une la baja participación, la baja visibilidad, las mujeres somos diversas de por sí, entonces necesitamos que no sea solo un
un cupo dentro de un directorio, sino que además dentro de ese cupo haya diversidad de distintas mujeres, de distintas trayectorias, con distintas tareas, con distintos talentos, edades, estilos de liderazgo, ¿sí? Después, los últimos tres, carreras no lineales. El desarrollo de carrera masculino por lo general es más lineal, ¿sí? Es ascendente, es jerárquico, es muy ordenado, tiene poca diversidad, tiene pocas dimensiones, ¿sí? Es muy probable que una persona que entró en una organización tenga un rol y siga creciendo y siga desarrollándose y puede cambiar de empleo, pero va a seguir creciendo en una línea un poco más predecible, ¿sí? En cambio, las mujeres, la vida de las mujeres, los ciclos de las mujeres están cruzadas por un montón de intereses, de cuestiones como el cuidado de los otros, el cuidado de los adultos, el cuidado de las niñeces. em, y todos esos ciclos, todos esos cambios, en realidad más que ser un aspecto negativo del ser mujer, hacen que las mujeres tengamos carreras que son mucho más creativas, que son laberínticas, que tienen más desarrollo y que obviamente no es lineal, presenta distintas curvas y que nos permiten generar misión en diferentes espacios, ¿sí? Em, Incorporar mujeres en las organizaciones significa que vamos a cambiar estructuras, que vamos a cambiar las reglas del juego y que queremos cambiar la manera de hacer las cosas, ¿sí? Y por último, un obstáculo por cómo está pensado a nivel sociocultural la maternidad o la maternidad y la paternidad, el cuidado de la niñez, la vida familiar y la vida personal, perdón, también está instalado en muchas organizaciones que se espera que lo laboral y lo familiar esté en polos opuestos. En la organización no nos importa tu ámbito familiar. Y estamos más dispuestos a decirle a la familia, no voy a un acto porque tengo que presentar un reporte, que decirle a mi jefe, me voy más temprano porque es el cumpleaños de mi hijo. Está más habilitada una cosa que la otra. Entonces, tenemos que seguir luchando para generar, para cambiar estas condiciones estructurales y que tengamos un entorno distinto. Por último, ya llegando a la conclusión, que es otro de las líneas que tenía este webinar que tiene que ver con cómo transformamos en rentabilidad, en valor financiero, todas estas habilidades que les conté. Primero que nada, decirles que incorporamos un estilo distinto, definitivamente, ¿sí? Que se complementa, perdón, con lo establecido y que genera movimiento sistémico que incluye a toda la organización, ¿sí? En todos los ámbitos. Y se va a manifestar de diversas maneras, ¿sí? En la innovación, en la sostenibilidad, en la seguridad, en el valor financiero. Est- Evidencias de esto tiene ONU Mujeres, el FMI, la literatura académica, hay un montón de mediciones. Ah, no importa. ¿Ustedes siguen viendo? Que así lo demuestran. Me avisan si no ven pantalla. ¿Ven pantalla compartida? Sí, aparece un cartelito ahí. Claro, sí, pero se ve un cartel. A ver, a ver. Justo ahora se quiso revelar. ¿Ahora ven? Sí. Pero no les deja ver amplio. Bueno, la conclusión de este espacio que tengo para ustedes es que liderar desde lo femenino es simplemente que las mujeres lo hagan desde sus propias habilidades, desde sus diferenciales, ¿sí? Desde aquellas que las han acompañado toda la vida, desde aquellas habilidades que ejercen en los distintos ámbitos, como la familia, y en los distintos espacios sociales que ocupan, ¿sí? El valor de incorporar liderazgo femenino en las organizaciones, como les decía, es llevar adelante un cambio sistémico, ¿sí? Transformar. Transformamos la manera en la que nos relacionamos, la manera en que nos cuidamos, la manera en que nos valoramos, ¿sí? Cambiamos el modelo y de esa manera logramos innovación, sostenibilidad, seguridad y valor financiero. Para cerrar,
aparte de agradecerles nuevamente, les dejo una frase que me parece súper interesante para este cambio de modelo que les propongo de valorización del liderazgo femenino, que tiene que ver con que lo que no se puede medir es casi lo único que cuenta. Estamos en una cultura donde lo que no se puede medir no existe y no se puede gestionar. Y lo que las mujeres venimos a decir, que es aquello que no se puede medir, es lo único que cuenta para liderar equipos. Muchas gracias a todas por llegar hasta este final. Espero no haberlas agobiado y bueno, aquí les dejo mi correo si tienen alguna duda, alguna sugerencia, quieren que conversemos. Eh, Nada, estoy a su total disposición. A ver si las puedo ver. Gracias, Paz. Muchas Por gracias, favor. Pachi. Muy buena la clase. Muchas gracias. Gracias. Ojalá sea Bueno, repita. Paz, muchas gracias. Gracias a todas por haberse conectado. No sé si quieren aprovechar unos minutitos para realizar alguna pregunta. Pueden hacerlo. Si no, damos por cerrado el espacio. Ay, fui clarísima, la rompí. Por mí está todo bien, agradecerte simplemente. Gracias, gracias a todos. Gracias, Hernán, por esta hora. Bueno, Pachi, muchas gracias. Gracias a todas por conectarse. Estaremos compartiendo la grabación de la clase para que la puedan volver a ver. Y bueno, como saben, a disposición tienen el correo ahí de Paz para realizar cualquier tipo de consultas. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Muchas Adiós. gracias. Hasta luego. Chau, chau.